¿Qué tal están? El futuro del Sol y el universo. El Sol y el universo comparten una historia común que comenzó hace aproximadamente 13.800 millones de años con el Big Bang. El Sol es una estrella relativamente corriente, nacida mucho después de los primeros astros, y su destino está ligado a las leyes físicas que gobiernan la evolución estelar. Sin embargo, cuando se estudia el futuro del Sol, inevitablemente se termina hablando también del futuro del cosmos entero, porque las mismas fuerzas que transformarán nuestra estrella actúan sobre galaxias, cúmulos de galaxias y sobre el propio tejido del espacio-tiempo. En pleno siglo XXI, la cosmología y la astrofísica han desarrollado modelos muy detallados para describir ese futuro, aunque todavía existen incógnitas fundamentales que mantienen abiertas varias teorías rivales. El Sol se formó hace unos 4.600 millones de años a partir del colapso gravitatorio de una nube de gas y polvo enriquecida por generaciones anteriores de estrellas. Su composición es principalmente hidrógeno y helio. En su núcleo la presión y la temperatura son tan elevadas que los protones se fusionan formando helio mediante reacciones nucleares. Esa fusión libera enormes cantidades de energía que viajan lentamente hacia la superficie y finalmente se irradian al espacio. Actualmente el Sol se encuentra aproximadamente a mitad de su vida. Se halla en una etapa denominada secuencia principal, durante la cual mantiene un equilibrio muy estable entre la gravedad, que intenta comprimirlo, y la presión producida por las reacciones nucleares, que tiende a expandirlo. Sin embargo, esa estabilidad no es permanente. Cada segundo el Sol transforma alrededor de 600 millones de toneladas de hidrógeno en helio. Aunque parece una cifra inmensa, sus reservas son enormes y todavía le quedan aproximadamente 5.000 millones de años antes de abandonar esta fase. El proceso de envejecimiento solar es gradual. Conforme aumenta la cantidad de helio en el núcleo, este se vuelve más denso y caliente. La consecuencia es que las reacciones nucleares se aceleran lentamente. Por ello, el Sol es hoy más luminoso que cuando nació. Se calcula que hace 4.000 millones de años brillaba aproximadamente un 30% menos que en la actualidad. Dentro de 1.000 millones de años será alrededor de un 10% más luminoso. Este aumento, aparentemente modesto, tendría consecuencias profundas para la Tierra. Los océanos comenzarían a evaporarse de forma progresiva debido al incremento de temperatura. El vapor de agua es un potente gas de efecto invernadero, por lo que el calentamiento se realimentaría. Finalmente, el planeta podría entrar en una fase similar al efecto invernadero descontrolado que se produjo en Venus. Los mares desaparecerían y la mayor parte de la vida compleja se extinguiría mucho antes de que el Sol llegue al final de su existencia, dentro de unos 5.000 millones de años. Dentro de unos 3.000 millones de años, el incremento de luminosidad será todavía mayor. Las temperaturas superficiales terrestres podrían superar ampliamente cualquier condición compatible con organismos complejos. La atmósfera cambiará profundamente y el planeta se convertirá en un mundo árido y abrasador. Cuando el hidrógeno del núcleo se agote, aproximadamente dentro de 5.000 millones de años, comenzará una transformación espectacular. El núcleo, compuesto principalmente de helio, empezará a contraerse bajo su propia gravedad. La temperatura aumentará, mientras que en las capas exteriores continuará produciéndose fusión de hidrógeno alrededor del núcleo. Esa producción energética adicional provocará que las capas externas se expandan enormemente. El Sol entrará en la fase de gigante roja. Durante esta etapa, el diámetro solar aumentará cientos de veces y las estimaciones actuales indican que podría alcanzar una extensión comparable a la órbita terrestre. Todavía existe debate acerca de si la Tierra será engullida completamente o si sobrevivirá en una órbita más exterior debido a la pérdida de masa solar. Sin embargo, incluso si escapara a la absorción directa del Sol, su superficie sería completamente estéril y fundida.
Mercurio desaparecerá con certeza, Venus probablemente también será absorbido, Marte se convertirá en un mundo mucho más cálido, las lunas heladas de Júpiter y Saturno podrían experimentar temperaturas adecuadas para la presencia temporal de agua líquida y durante algunos millones de años regiones actualmente congeladas del sistema solar exterior podrían convertirse en ambientes relativamente templados. La fase de gigante roja del Sol no sería estable indefinidamente, el núcleo seguiría contrayéndose hasta alcanzar temperaturas cercanas a los 100 millones de grados. Entonces se producirá el llamado destello del helio, una etapa en la que comenzará la fusión del helio para producir carbono y oxígeno. A diferencia de estrellas mucho más masivas, el Sol nunca alcanzará temperaturas suficientes para fusionar elementos más pesados. Después de varios cientos de millones de años, el helio también se agotaría y el Sol atravesaría una fase de inestabilidad extrema, perdiendo grandes cantidades de masa mediante intensos vientos estelares. Las capas exteriores serían expulsadas al espacio, formando una nebulosa planetaria, una envoltura brillante de gas que se expandiría durante decenas de miles de años. En el centro permanecería el núcleo remanente, una enana blanca. Este objeto tendrá aproximadamente la mitad de la masa actual del Sol, comprimida en un volumen similar al de la Tierra. Su densidad sería extraordinaria. Una cucharadita de materia de una enana blanca pesada, pues realmente sería el peso varias toneladas. Las enanas blancas ya no producen energía mediante fusión, simplemente brillan debido al calor residual almacenado en su interior. A lo largo de miles de millones de años se irán enfriando lentamente. El Sol convertirá su existencia en una larga agonía térmica. Finalmente, tras tiempos inconcebiblemente largos, se transformará en una hipotética enana negra, un objeto completamente frío y oscuro. El universo todavía es demasiado joven para que exista una sola enana negra, pues ninguna enana blanca ha tenido tiempo suficiente para enfriarse tanto. La evolución futura del sistema solar también dependerá de las interacciones gravitatorias. Los planetas exteriores sobrevivirán a la muerte solar, aunque sus órbitas se expandirían debido a la pérdida de masa del Sol. A escalas temporales aún mayores, perturbaciones gravitatorias producidas por estrellas cercanas podrían expulsar planetas del sistema o provocar colisiones. Mientras tanto, la galaxia seguirá evolucionando. La Vía Láctea contiene cientos de miles de millones de estrellas. Dentro de unos 4.500 millones de años colisionará con la galaxia de Andrómeda. Lejos de ser una colisión violenta entre estrellas, se tratará principalmente de una interacción gravitatoria gigantesca. Las estrellas individuales rara vez chocan entre sí debido a las enormes distancias que las separan. Las dos galaxias terminarán fusionándose en una gran galaxia elíptica denominada informalmente Milcómeda. Durante el proceso se producirán inmensos episodios de formación estelar, el aspecto del cielo nocturno cambiará por completo. La evolución estelar continuará durante billones de años. Las estrellas masivas vivirán poco y explotarán como supernovas. Las estrellas de masa pequeña, especialmente las enanas rojas, podrán sobrevivir durante billones e incluso decenas de billones de años. Estas estrellas son las más abundantes del universo y serán las últimas en extinguirse. Según los modelos actuales, la era estelar durará aproximadamente 100 billones de años. Durante ese tiempo seguirán naciendo estrellas a partir del gas interestelar, aunque cada vez con menor frecuencia. Finalmente, las reservas de gas se agotarán y dejarán de formarse nuevos astros. Comenzará entonces la denominada era degenerada. El universo estará poblado por enanas blancas, estrellas de neutrones, agujeros negros y objetos subestelares. Las galaxias se volverán más oscuras y tranquilas. Las interacciones gravitatorias expulsarán lentamente muchos cuerpos hacia el espacio intergaláctico. Las estrellas de neutrones representan uno de los objetos más extremos conocidos. Son remanentes de estrellas masivas colapsadas. Una esfera de apenas 20 kilómetros puede contener más masa que el Sol. La materia en su interior alcanza densidades inimaginables. Algunos
giran cientos de veces por segundo y emiten haces de radiación detectables como púlsares. Los agujeros negros constituyen quizás los objetos más fascinantes. Según la relatividad general de Albert Einstein, una masa suficientemente concentrada curva el espacio-tiempo hasta crear una región de la cual ni siquiera la luz puede escapar. Existen agujeros negros estelares y agujeros negros supermasivos situados en los centros de las galaxias. Durante mucho tiempo se creyó que los agujeros negros eran eternos. Sin embargo, en la década de 1970, Stephen Hawking demostró que la mecánica cuántica implica que los agujeros negros emiten una débil radiación. Este fenómeno, conocido como radiación de Hawking, hace que pierdan masa gradualmente. La evaporación es extraordinariamente lenta. Un agujero negro con masa solar tardaría aproximadamente 10 elevado a 67 años en desaparecer. Los agujeros negros supermasivos podrían sobrevivir durante 10 elevado a 100 años o más. No obstante, incluso ellos acabarían evaporándose. La cuestión del futuro último del universo depende principalmente de la energía oscura. Esta forma desconocida de energía constituye aproximadamente el 68% del contenido total del universo o del cosmos. Su presencia se deduce porque la expansión del universo se está acelerando. El descubrimiento realizado a finales del siglo XX mediante observaciones de supernovas lejanas revolucionó la cosmología actual. La teoría actualmente más aceptada es la del Big Freeze o muerte térmica. Según este modelo, la expansión acelerada continuará indefinidamente. Las galaxias se alejarán unas de otras hasta quedar aisladas. Las estrellas desaparecerán, los agujeros negros se evaporarán y el universo se aproximará a un estado de máxima entropía. La temperatura tenderá a valores extremadamente próximos al cero absoluto y prácticamente no existirán fuentes de energía aprovechables. La muerte térmica del universo se basa en la segunda ley de la termodinámica. Esta ley establece que la entropía global de un sistema aislado tiende a aumentar. En términos cosmológicos significa que las diferencias de energía disponibles para realizar trabajo irán desapareciendo progresivamente. De esta manera, hay que decir también que otra posibilidad es el Big Crunch. En esta hipótesis, la expansión del universo se detendría y se invertiría. La gravedad acabaría venciendo y todo el cosmos comenzaría a contraerse hasta colapsar en una singularidad final del universo. Durante décadas, esta idea fue considerada una de las principales candidatas a ser cierta. Sin embargo, las observaciones actuales indican que la expansión se acelera, por lo que el Big Crunch parece menos probable. Existe también la teoría del Big Rip o gran desgarro. En este escenario, la energía oscura aumentaría progresivamente con el tiempo. La expansión acelerada se volvería cada vez más intensa hasta destruir primero los cúmulos de galaxias, después las galaxias individuales, más tarde los sistemas planetarios y finalmente incluso los átomos. Todo sería desgarrado por la expansión del espacio. Las observaciones actuales no apoyan claramente esta hipótesis, pero tampoco la descartan completamente. Otra propuesta es el Big Bounce o gran rebote. Según esta idea, el universo podría experimentar ciclos sucesivos de expansión y contracción. Cada Big Bang sería el resultado del colapso previo de un universo anterior. Algunos modelos inspirados en la gravedad cuántica de bucles sugieren que la singularidad inicial podría evitarse mediante efectos cuánticos, produciendo un rebote. La inflación eterna representa otra de las teorías más influyentes. Propone que la expansión exponencial ocurrida en los primeros instantes del cosmos nunca se detuvo por completo. En ciertas regiones continúa generando nuevos universos y nuestro universo observable sería solamente una burbuja dentro de un inmenso multiverso. En ese escenario podrían existir infinitos universos con propiedades físicas diferentes. Esta es otra hipótesis. La hipótesis del multiverso surge también de algunas interpretaciones de la mecánica cuántica y de la teoría de cuerdas. Según ciertas versiones, podrían existir dimensiones adicionales y una enorme variedad de universos posibles. Aunque estas ideas poseen fundamento matemático, todavía carecen de confirmación experimental.
La teoría de cuerdas intenta unificar la relatividad general con la mecánica cuántica. Propone que las partículas fundamentales no son puntos, sino diminutas cuerdas vibrantes. Dependiendo de su modo de vibración, se manifiestan como electrones, quarks o fotones. Algunas variantes requieren 10 u 11 dimensiones. Si esta teoría es correcta, el destino último del universo podría involucrar fenómenos aún desconocidos. La gravedad cuántica constituye otro campo de investigación fundamental. La relatividad general describe el universo a gran escala, mientras que la mecánica cuántica gobierna el mundo microscópico. Integrar ambas teorías sigue siendo uno de los mayores desafíos de la física. La solución podría modificar radicalmente nuestra comprensión del origen y el final del universo. Algunos físicos han estudiado la posibilidad de la desintegración del vacío. Nuestro universo podría encontrarse en un estado metaestable. Una transición cuántica hacia un estado de energía más bajo generaría una burbuja que se expandiría a la velocidad de la luz, alterando completamente las leyes físicas. Este fenómeno sería imposible de prever y destruiría instantáneamente toda estructura conocida. No existe evidencia de que vaya a ocurrir, pero las ecuaciones permiten contemplar esa posibilidad. Otra incógnita se refiere a la estabilidad del protón. Algunas teorías de gran unificación predicen que los protones no son eternos. Si realmente se desintegran, toda la materia ordinaria acabaría desapareciendo tras tiempos del orden de 10 elevado a 34 años o más. Los experimentos actuales no han detectado esta desintegración, pero continúan buscando señales. De esta forma, se puede decir que en escalas temporales enormes incluso la noción de galaxia perderá significado. La expansión cósmica aislará regiones enteras del espacio. Los observadores del futuro remoto podrían ser incapaces de detectar otras galaxias y deducir la existencia del Big Bang porque toda evidencia observable habría desaparecido más allá del horizonte cósmico. La cosmología contemporánea combina observaciones procedentes de telescopios espaciales, detectores de ondas gravitacionales, estudios de radiación de fondo y simulaciones numéricas avanzadas. Instrumentos como el telescopio espacial James Webb han ampliado considerablemente nuestra capacidad para investigar las primeras galaxias y comprender mejor la evolución del universo. Sin embargo, el panorama del siglo XXI continúa marcado por grandes misterios. No sabemos qué es realmente la materia oscura, que constituye aproximadamente el 27% del contenido del universo. Tampoco conocemos la naturaleza de la energía oscura, ignoramos si el espacio es infinito, si existen otros universos o cuál es la teoría definitiva de la gravedad cuántica. La imagen actual más sólida describe un cosmos o un universo en expansión acelerada que se dirige lentamente hacia una muerte térmica, mientras nuestro Sol completará su evolución transformándose en una gigante roja y finalmente en una enana blanca. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube, que ya dispone de más de 13.500 vídeos. Gracias y hasta siempre.